Probando, probando. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Abreu. Soy el profesor encargado de administrar la materia de gerencia empresarial. Este es el segundo encuentro síncrono de esta materia. Eh, en primer lugar, vamos a hablar un poco, primero que nada, recordándoles la fecha de, de entrega, o sea, la fecha límite de entrega de las evaluaciones es el 1 de mayo a las 11:59. Entonces, les agradezco, por favor, que no esperen entregar a última hora la evaluación, porque ya sabemos los graves conflictos, no, perdón, la grave problemática que tenemos a nivel de la luz eléctrica y también de la conectividad. Así que traten en lo posible no, háganlo, de entregar sus evaluaciones antes de esa fecha. No vaya a ser que se cierre el plazo y no la pueden entregar. Bien, vamos a... Este encuentro 5 lo que vamos a hablar es prácticamente la continuación de la anterior, de la gerencia, o sea, de la gerencia, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en el, en la sumativa 2? Tienen que hacer un informe interpretativo. ¿Por qué un informe interpretativo? Un informe interpretativo consiste en que ustedes, primero que nada, van a hacer una revisión de toda la literatura que tenga que ver con el manejo de conflictos, empresas familiares y la gerencia en Venezuela. Esos son los tres temas principales. Manejo de conflictos de organizaciones, las empresas familiares, sobre todo en Venezuela, y la gerencia en Venezuela. En el aula virtual hay dos artículos de la revista Debate y Giesa muy interesantes, aunque están un poco desfasados, hay que corregir eso, pero sigue siendo un material muy interesante para comprender los temas que les mencioné. Entonces, usted va a elaborar un análisis interpretativo, un informe, donde va, primero que nada, una descripción del manejo del conflicto en las organizaciones, o sea, qué es el conflicto y cómo se maneja eso. Hay diferentes formas, hay teorías que explican cómo se puede manejar el conflicto en las organizaciones. eh, ¿Cuál es el papel del gerente, el rol del gerente en esa resolución de conflicto? Ya sabemos que eso es fundamental. Eh, También hay un tema sobre lo que es estrés organizacional, que está muy de moda hoy en día, y un análisis del proceso gerencial en Venezuela. Yo les recomiendo que antes de entrar a desarrollar esta sumativa, analicen, busquen material, pero no de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es muy limitada. O sea, te da como la definición, pero se queda ahí. Entonces, si van a utilizar una inteligencia artificial, busquen aquellas que los redireccione hacia un material de mayor profundidad. Eh, Bien, recuerden lo siguiente, muy importante, en la redacción de los informes, no solamente de esta materia, sino de cualquier informe en la Universidad Bicentenaria, tiene que cumplir las normas del manual UBA. ¿Cuáles son esas normas? Bueno, el interlineado, que es de 1.5, el tipo de letra, que es Arial 12, tipo y tamaño de letra, eh, los márgenes, la sangría, el número de líneas por párrafo, que es un mínimo de 6 y un máximo de 12. Todo eso tienen ustedes que internalizarlo y aprenderlo para que no tengan la necesidad de protestar porque le están quitando notas. Bien, vamos a empezar con esto. Fíjense bien, lo primero es el manejo
del conflicto o cómo maneja el frente al conflicto venezolano. Mira, el manejo del conflicto, como dice aquí, es una habilidad esencial en el ámbito de la gerencia. Ya que los conflictos, o sea, no existe una organización carente del conflicto. Eso es como el día a día de cualquier organización. Eh, Eso es fundamental ahí. Hay teorías que explican que el conflicto es positivo porque de alguna manera del conflicto se pueden aprender experiencias positivas y se pueden de alguna manera solucionar problemas. ¿Eh? Entonces el conflicto bien enfocado es positivo, pero hay un conflicto que cuando no tiene una solución que de alguna manera digamos, deje contento a los intervinientes en ese conflicto, entonces eso deja cierta, ¿cómo se llama? Cierto rencor, porque al fin y al cabo somos humanos, pero así como somos humanos, somos profesionales y tenemos que aceptar, ¿verdad?, las soluciones del conflicto. Entonces, ¿por qué surge un conflicto en una organización? Diferencia de valores, intereses, percepciones, eso es muy importante. ¿Cómo percibo yo la organización o lo que se hace dentro de la organización, el estilo de trabajo? E incluso también hay factores externos como la situación económica. A nosotros en Venezuela nos está afectando mucho esto de la situación económica y eso conduce a conflictos. ¿Eh? Conduce a por ejemplo, la situación económica de algunas empresas que no pueden adaptarse a esa grave situación económica que hay. Entonces, tienen el problema de la alta rotación de personal. Los empleados que se van, entonces dejan una carga de trabajo para los que se quedan en la organización. Eso crea una situación de conflicto y eso es muy, no, eso es muy, o sea, muy normal hoy en día en Venezuela. Importante, un gerente efectivo debe ser capaz de identificar, analizar y resolver conflictos para garantizar el funcionamiento óptimo del equipo de la organización. Según investigaciones, el gerente venezolano, en el material que tienen ahí en la, en el aula virtual, se habla de esto, de una investigación que realizó el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Y dice que la característica principal, o sea, ¿qué es lo que hace el venezolano, perdón, el gerente venezolano? Es transar, o sea, llegar a un acuerdo donde o sea, una transacción que se supone esa transacción al final va a beneficiar a ambas partes del conflicto. Pero recuerden algo muy importante, yo siempre digo que en las organizaciones hay normas, hay reglamentos y hay políticas. Y muchas veces los gerentes recurren a esas normas, a esas políticas que regulan el comportamiento de las personas de la organización y las aplican. Entonces muchas veces eso no cae bien, pero como dice, si uno está en la organización, uno está ahí para cumplir las políticas. Si no le gusta, bueno, es mejor que busque otro lado porque no se va a sentir bien. Entonces, esa es una de las características principales de la, de la organización. Bien. ¿Qué pasa en Venezuela? O sea, en Venezuela lo que pasa es que hay el conflicto propio de la organización y hay el conflicto externo, ¿verdad? Este, Como dice aquí, el contexto venezolano presenta desafíos particulares que moldean la forma en que los gerentes enfrentan los conflictos. O sea, este, se destacan factores como la alta inflación, la inestabilidad política y económica, así como la limitación de recursos. Fíjense, estos son factores externos que van a generar conflictos. Puede ser un conflicto que esté fuera de la organización, por ejemplo, un conflicto constante por ejemplo, el pago de impuestos, un conflicto constante con los proveedores, un conflicto constante con los clientes. O sea, existe esa tensión, como lo dice aquí. Eso crea tensión en los equipos de trabajo, conflictos relacionados, por supuesto, con la distribución de recursos y eso puede llegar a afectar la motivación. ¿Cuál es el papel del gerente? El papel del gerente venezolano tiene que ser el de transar, de llegar a un acuerdo, realizar transacciones para superar este tipo de cosas.
Al final vamos a ver algo relacionado como cómo puede el gerente venezolano superar esta cuestión. En conclusión, los gerentes venezolanos enfrentan los conflictos con una mezcla de habilidades interpersonales y eso es fundamental. ¿Eh? Hay que saber relacionarse con las demás personas, hay que tener habilidad para tratarlas, creatividad y un enfoque adaptativo. Tiene que adaptarse a las condiciones tanto internas como externas, sobre todo en Venezuela, ya que les permite operar en un ambiente marcado por incertidumbre y desafío. Bien, vamos a ver ahora lo que se conoce como el estrés organizacional. Esto es estrés organizacional. Esto, el estrés siempre ha existido. Lo que pasa es que de alguna manera y últimamente debido a su recurrencia, a su multiplicación, ahora se estudia más y de hecho ya hay teorías que hablan de eso, de cómo el estrés organizacional nos afecta. Es un fenómeno que ocurre cuando los empleados experimentan presión, ansiedad o tensión debido a factores relacionados con su entorno laboral. O sea, el entorno laboral, recuerde que está conformado por el trabajo en sí mismo, el cumplimiento del trabajo, las relaciones interpersonales, las relaciones con sus compañeros de trabajo, eh, las políticas de la empresa, las normas que implementa la empresa y también yo diría, yo agregaría digamos, la personalidad del gerente. Eso es muy importante, la forma como el gerente maneja su equipo de trabajo. Es común en las organizaciones de cualquier tamaño y sector que pueden surgir por diferentes motivos, con alto nivel de exigencia, conflictos interpersonales, falta de recursos, incertidumbre económica, eso ya sabemos que estamos viendo con eso hace varios años, cambios estructurales dentro de la empresa. Entonces, eso produce un malestar, presión, ansiedad. Hay quienes el estrés los afecta de una forma más acentuada, digámoslo así. Ahora, ¿cómo impacta el estrés organizacional en las organizaciones? Bueno, primero que nada, afecta el rendimiento de la productividad. Si usted tiene tensión, si usted tiene ansiedad, si usted se siente presionado, mire, el rendimiento el rendimiento que usted debe dar y la productividad en función de la obtención de los resultados y el cumplimiento de sus objetivos no se va a dar. Reduce la capacidad para concentrarse y trabajar eficientemente. Hay un disgusto y uno no puede trabajar con disgusto porque eso afecta la calidad del trabajo. El clima laboral, por supuesto, yo creo que esto es algo muy importante, ¿verdad? El estrés, cuando hay un estrés generalizado, ¿verdad? Puede generar un ambiente laboral tenso, lleno de conflicto, de desmotivación y problemas de comunicación, no solamente con los miembros del equipo, con todo el personal que trabaja en la organización. Eso también, como había mencionado, el estrés hace que muchas veces el empleado piense, bueno, yo mejor me voy de aquí porque esto me tiene loco. Entonces, sencillamente, cuando existe ese clima laboral, digamos, tóxico, hay quienes lo llaman así, o tenso, y de conflicto, eso ocasiona una alta rotación de personal. Y también se estudia mucho a nivel psicológico el simple burnout, de que eso significa lo quemado. O sea que el estrés prolongado tiene consecuencias negativas para la salud física y mental, enfermedades cardíacas, ansiedad, depresión o agotamiento. O sea, uno se va quemando en el trabajo. Así lo llama. Es bueno que consulten este término por ahí. Bien. Estrés organizacional. Vamos a continuar aquí con lo que llaman las empresas familiares en Venezuela. Mire, la definición de empresas familiares son aquellas que están bajo el control de una o varias familias relacionadas y sobre todo hay familias, en Venezuela ya vamos a ver algunos ejemplos que es la mejor manera de entender lo que son empresas familiares, que se transfiere la propiedad de la empresa, el manejo de la empresa, la gerencia de la empresa a las siguientes generaciones. ¿Verdad? Hace cierto tiempo yo leí, por ejemplo, que creo que en Inglaterra, si mal no recuerdo, hay una empresa familiar que tiene más de 100 años. Mal no recuerdo, creo que 120, algo así. Entonces, 120 años.
Entonces, imagínense la cantidad de generaciones que y la empresa ha sobrevivido y está funcionando y es rentable. Por supuesto, yo me imagino que en esos 120 años debe haber sufrido, ¿cómo se llama? Problemas económicos, lo llaman bajas y altas de la organización, pero todavía subsiste, pues. Eh, una de las cosas que tienen que tener las empresas familiares de Venezuela es su innovación. Innovación, porque podemos ver, por ejemplo, a nivel tecnológico, cualquier empresa, independientemente del tiempo que tenga en el mercado, que tenga de fundada, obligatoriamente tiene que competir. Y para poder competir tiene que adaptarse al entorno. Ya sabemos cómo cambian los entornos, sobre todo a nivel tecnológico. Entonces, las empresas, pero no existe, o sea, no existe eso de que no hay graves problemas a nivel de empresas familiares, inclusive a veces llevan hasta dividir la empresa y venderla. Entonces, ejemplos de empresas familiares exitosas en Venezuela y que, como dicen aquí, han dejado huella en el país. Siempre recordamos Empresas Polar, fundada en 1941, es decir, si sacamos la cuenta 41 al tiene 60, tiene 80 años, prácticamente la empresa Polar, líder en el sector alimenticio y ha diversificado su producto. Yo creo que para mí una de las cosas importantes de Empresa Polar ha sido su diversificación. O sea, es una empresa que empezó fabricando cerveza y ella se fue expandiendo, o sea, fue de alguna manera agregando, diversificando. Fíjese que ahora inclusive Empresas Polar se divide básicamente en tres. Tiene la parte de la cerveza, la parte de lo que es refresco y tiene la parte de alimentos. O sea, tiene tres grandes empresas dentro de Empresas Polar. Tenemos también a Ron Santa Teresa, que pues, imagínense, Ron Santa Teresa fue fundada en 1796 aquí en los Valles de Aragua, en la población de Tejería, un poco más allá de Tejería. Es un ejemplo de trabajo y éxito internacional, por tanto, Arroz Santa Teresa se vio grave hace, qué sé yo, aproximadamente 20 años, estuvo a punto de quiebra, pero a través de la innovación, a través de la reinversión, de buscar socios, pudo resurgir, ¿verdad? Y ahorita es una dentro de su ramo, de las más emblemáticas en Venezuela. El grupo Sambil es un grupo relativamente nuevo que ha sido pionero en el desarrollo de centros comerciales en Venezuela y así se ha expandido a Latinoamérica. También está Farmatodo, fundada en 1918. Fíjense, Farmatodo pasó de ser una botica, ¿no? Una botica, como lo llamaban antes, a una cadena de farmacia que se ha consolidado como una de las más importantes en el país. Y tenemos el caso de Plum Rose, dedicada a la parte de alimentos, ¿sí? Desde 1945. Claro, acuérdense que todas estas empresas no es que todo ha sido un cambio, llama color de rosa. Han pasado por muchos conflictos y han sabido sortearlo y han sabido solucionar esos conflictos y llegar donde están ahorita. Entonces, pero ninguna empresa escapa de los conflictos familiares, sobre todo cuando hay esas diferentes opiniones generacionales. Eso también ocurre. Eh, ajá. Aquí antes de seguir con la parte de la gerencia en Venezuela, fíjense algo muy importante. Los elementos clave de la gerencia. Cualquier gerencia o cualquier gerente, básicamente, realiza tres funciones, perdón, cuatro funciones. Planifica, organiza, dirige y controla. ¿Ya? Esos son los elementos claves de la gerencia. Todo gerente realiza esas cuatro funciones. ¿Ya? Claro, hoy en día ya tenemos la parte de la tecnología y utilizamos la tecnología para optimizar, para mejorar cómo hacer esa función. Entonces, lo primero que siempre se hace en cualquier parte de una organización es la planificación. Todos los días se planifica qué hacer, se planifica qué hacer a corto, a mediano plazo, ¿no? Entonces, se establecen objetivos y se determinan las acciones o las estrategias necesarias para lograr esos objetivos. La organización se refiere a la estructura, a la asignación de recursos, ¿ya? Que facilitan el trabajo. ¿Cómo tomo yo mi personal?
el personal de la empresa, cómo lo distribuyo de acuerdo a un principio de especialización y de asignación de tareas, cómo asigno los recursos. La dirección implica lo que es motivar a los empleados y a liderar a los empleados, ser un líder. O sea, que la gente, de alguna manera, la gente no, perdón, los trabajadores, los empleados y trabajadores de la empresa, sean guiados de la mejor manera al logro de la excelencia y de los objetivos formulados. Y tenemos el control. El control consiste en verificar que lo que se planificó se cumpla. Y si no es así, entonces tomar las acciones correctivas necesarias. Esos son elementos clave de la gerencia. ¿Por qué yo coloco esto aquí? ¿Ya? Fíjense bien, aquí lo tenemos los factores internos, tenemos los recursos humanos, tecnología, procesos y los factores externos. ¿Por qué yo coloco esto aquí? Porque tenemos esto, el gerente venezolano. ¿Sí? Yo, no hay nada más complicado en Venezuela que ser gerente, porque se gerencia bajo un clima de incertidumbre. O sea, no es fácil gerenciar en Venezuela, sobre todo con la situación económica, política y social que persiste en el país. Entonces, una de las principales, como lo dice aquí, características distintivas del gerente venezolano es su adaptabilidad. Tiene que ser una cualidad crucial. ¿Por qué? Porque tiene un entorno complejo y volátil como el que caracteriza en el país. Nosotros sabemos cómo funciona, perdón, cómo está la situación económica con el problema de la dolarización de la economía. Tenemos tres tipos de dólar, que si sube todos los días, que si baja todos los días. Entonces, eso necesita que el gerente esté de alguna manera, que se adapte de la mejor manera posible a esa situación y tenga las estrategias y el conocimiento suficiente para superarla. Entonces, ¿cuáles son la capacidad que debe tener este gerente? Tiene que tener una respuesta ágil ante la incertidumbre. La incertidumbre significa que no se sabe qué va a pasar mañana. O sea, no se sabe qué decisión va a tomar mañana el gobierno, por ejemplo, o la competencia y que va a afectar a la organización. Entonces, los constantes cambios en políticas económicas, regulaciones y condiciones del mercado obligan al gerente venezolano a tomar decisiones rápidas. O sea, o de alguna manera reconfigurar estrategias. O sea, yo puedo tener una estrategia para enfrentar la dolarización o enfrentar la inflación, pero resulta que de repente cambian las condiciones del juego, entonces yo tengo que inmediatamente reconfigurar esa estrategia y buscar otra, o esa que yo tengo, adaptarla. O sea, frente a controles de precios, fluctuaciones del tipo de cambio, es necesario buscar maneras de innovar para mantener la rentabilidad. Manejo de recursos escasos. En un contexto de restricciones económicas, como es el caso del dólar, y limitación de insumos, ya sabemos nosotros que hace años atrás hubo graves problemas a nivel de limitación de insumos para las empresas y entonces muchas empresas prácticamente cerraron. Entonces el gerente venezolano ha aprendido a maximizar, muy importante esa palabra, el uso de los recursos disponibles. Esta habilidad lo convierte en un experto en optimización y priorización de necesidades. Tenemos la gestión de talento humano. Producto de todo lo anterior, ¿ya? Entonces tenemos unos graves conflictos a nivel de la gestión de talento humano. Hay que reconocer el impacto que tiene la migración y la fuga de talentos, ¿ya? Y los gerentes venezolanos trabajan en estrategias de retención, motivación y formación, cosas bien complicadas en el entorno empresarial de hoy en día, porque eso significa que usted tiene que buscar la manera de retener el personal, un personal que tiene muchos años en la organización, que maneja muchos procesos, que está muy bien capacitado y usted tiene que dejarlo ahí, porque sencillamente la persona se va del país, porque no está de acuerdo con el sueldo, porque le pega mucho en el bolsillo, toda esa cantidad de cosas. Eso, mire, eso suena así medio raro, pero eso hay que manejarlo muy bien. Entonces, de hecho, en muchas investigaciones, una de las cosas que más recomiendan es el manejo de la gestión del talento humano.
Y fíjese, como estábamos hablando anteriormente, la capacidad para redefinir objetivos. Ante cambios en el entorno, los gerentes tienen que reestructurar metas y ajustar prioridades. Una de las cosas, por ejemplo, aquí en Venezuela, es que en Venezuela no se puede planificar a largo plazo, porque es imposible, porque la incertidumbre es muy alta. Bien. En conclusión, la gerencia y el liderazgo son componentes esenciales para el éxito organizacional. Hay que completar los elementos clave de la gerencia, hay que estar ¿cómo se llama? Empapado de todo lo que sucede en el entorno y que de alguna manera afecta a las organizaciones. Ahí adoptar técnicas de liderazgo efectivas, lo que llaman hoy en día las famosas habilidades blandas o el soft skills, ¿ya? Que de alguna manera ayudan al gerente a tener una mejor actuación. Bueno, son las 4:28. Veo que no se ha conectado nadie, es una lástima. Pero de todas maneras, perdón, esto va a quedar grabado. Yo lo voy a subir al aula virtual. Lo voy a subir el enlace lo voy a subir primero a YouTube y luego el enlace para entonces de alguna manera ustedes lo puedan descargar y ver. Eh, Les recuerdo, este tema de la gerencia es amplio. Eh, Fíjense, tiene lo que llama muchas aristas, tiene muchas cosas, tiene muchos componentes y es importante que ustedes lean sobre eso, porque al fin y al cabo uno estudia para ser gerente y la teoría ayuda mucho, la teoría ayuda mucho. Les recomiendo esa, esos enlaces que están aquí, están ahí en el aula virtual. Bueno, muchas gracias por su participación. Ya saben que lo voy a dejar. Ahorita lo voy a subir a YouTube para luego pasarles el enlace. Vamos a dejar de compartir aquí. Bueno, cualquier duda respecto al contenido de la materia o cualquier duda a nivel académico, no duden en consultarme, tanto por la mensajería privada como por el foro de dudas. Preferiblemente por el foro de dudas, porque en el foro de dudas tienen acceso todos los compañeros que trabajan, que estudian esta materia. Bueno, será hasta luego.